el doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es el presidente del Instituto Duartiano. Muy buenos días, señor doctor Don Wilson, y un placer en tenerlo acá en Ahora por la Super 7. Bueno, somos nosotros que agradecemos mucho el hecho de que hayan tenido en cuenta el Instituto Duartiano para, dentro de este espacio, pues darnos la oportunidad de comunicarnos con el gran público que sigue este espacio dominical. Así es, tenemos un colega, porque usted es locutor, periodista, escritor, secretario Ya, general de la Sociedad Bolivariana de la República Dominicana y director de la Escuela de Notarios de la República Dominicana. así es, así Es un es. placer contar con su presencia acá. Señores, aquí de verdad tenemos la presencia del doctor Wilson porque recordando que ahora este 26 de enero se celebra la conmemoración del natalicio, de nuestro natalicio, Juan Pablo Duarte, es el 212 aniversario de su natalicio y es necesario que nuestra ciudadanía conozca realmente los orígenes, los pasos, hasta dónde hemos llegado, si se ha perdido o no. Pero antes de todo, pudiéramos decir, vamos a escuchar qué tiene el Instituto Duartiano para estos momentos, la conmemoración de este natalicio, el 212 aniversario. Bueno, mire, en este mes de Duarte, que conecta con el mes de la patria, ya nosotros hemos hecho una serie de actividades. Por ejemplo, desvelamos una estatua de 10 pies del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en una plaza pública de la ciudad de Barahona, que es un pueblo que, como ustedes saben, es capital de pueblos que son fronterizos, como Jimaní, Provincia de Independencia, Pedernales y, por supuesto, también Neiva, que tiene parte de colindancia muy cercana a la frontera. Y lo mismo hicimos en el municipio de Mella, que es un municipio de la provincia de Independencia, cuya cabecera es Jimaní. Ese poblado que se llama Mella no tenía una efigie, una escultura del patricio, del prócer Ramón Matías Mella. Llevamos pues un busto a un parque público de Mella y al mismo tiempo llevamos el busto de Duarte que estaba muy deteriorado. Lo reemplazamos por un busto en condiciones. Y lo mismo hicimos allí, un acto patriótico público con la participación de estudiantes, de profesores, de municipios y de miembros de la comunidad municipal. Hemos continuado y fuimos entonces a la provincia de Espaillat, a Moca, y allí en un centro de enseñanza pues también sembramos un busto del patricio. Y con esto iniciamos las actividades del mes. Ahora tenemos precisamente en este día, a las 4 de la tarde, inicia la cabalgata por la patria. Son clubes caballísticos y también la caballería de sangre del Ejército de la República Dominicana, ¿verdad? Que estas 7 entidades hacen un recorrido por la zona colonial con sus caballos impresionantes, con los símbolos de la patria, con la banda de música del Ejército de la República, con la compañía de los miembros del Instituto Duartiano y todas las personas que se integran y asisten. De manera que vamos a hacer ese recorrido por todo lo que es el punto intramuro para salir finalmente por el malecón, por la Paseo Presidente Villini, para subir por la Palincado y culminar en el mismo punto de partida, en el Parque Independencia, para hacer una ofrenda floral ante los restos venerables de Juan Pablo Duarte y sus discípulos, próceres de la República por excelencia. Ese es un acto de mucho contenido cívico-patriótico y entonces con eso, pues, de alguna manera encendemos aún más
el mes de enero, pero vamos a tener también una actividad muy importante que es un concierto lírico con un grupo exquisito de voces del Conservatorio Nacional de Música que forma la Compañía Nacional Lírica. Y estos artistas, pues, procuran temas dominicanos, son muy bien interpretados porque son voces de privilegio. Y hacemos un concierto en lo que es la Plaza Patriótica, que es el patio de la casa de la familia Duarte Díez, ahí en la Isabela Católica 308. Eso será el día 23, ¿verdad? A las 7:30 de la noche. Continuaremos entonces con el día esencial, que es el 26 de enero, cuando se cumple, ciertamente, como se ha dicho, el 212 aniversario del nacimiento del patricio, padre fundador de la República. Y entonces, bueno, tenemos en la mañana a las 8 la izada de bandera en la parte frontal de la casa de la familia Duarte Díez, interpretación del himno nacional, una ofrenda en el interior, precisamente en la Plaza Patriótica, ante un busto gigantesco del patricio que está ahí. Y luego nos vamos a la Catedral Primada de América, donde se hace un oficio religioso muy solemne, una misa, en tributo al patricio. Y luego de esa misa, pues vamos a lo que es el mausoleo, donde están las cenizas venerables de los padres fundadores, y hacemos ofrenda de ese día 26 de enero. Luego nos vamos a ir a Bonao, donde ya a las 12 del mediodía nos vamos a integrar a una exposición de carros clásicos y antiguos, Wow. que es una exhibición tradicional que se hace ahí en el Club de Falcondo, en Bonao, y entonces hay muchas manifestaciones patrióticas alrededor de esa actividad. Bueno, continuaremos, por supuesto, entonces después con el día 2 de marzo, con la denominada ya Caravana por la Patria, que son esos autos antiguos y clásicos que tienen una ruta en la ciudad con, de alguna manera, las motivaciones de los colores patrios, de la bandera nacional, etcétera. Y es también una actividad muy bonita que concita la atención de la gente. Es una forma de avivar el patriotismo, ¿verdad? Yo quiero hacerle una pregunta en ese mismo orden. Y mi pregunta va en el siguiente tenor. ¿Cuándo y por qué fue fundado el Instituto Duartiano? Para Ujú. que usted nos resalte la valía del mismo. Perfecto. Bueno, el Instituto Duartiano se forma el 26 de enero precisamente de 1964. Cumplirá ahora 61 años. Wow. Es una entidad cívico-patriótica que tiene entre sus principales, ¿verdad?, propósitos, mantener viva la figura de Duarte, destacar las distintas facetas de su vida, porque lamentablemente todavía hoy el dominicano no conoce a Duarte. Hay muchas facetas que no se conocen, la gente no sabe que Duarte, por ejemplo, ingresó a la Guardia Nacional Haitiana como cabo, hizo una carrera militar de formación de 9 años, que como capitán y comandante de la Guardia Nacional, ¿verdad?, que era brazo armado también del ejército haitiano, que Duarte, dentro de su estrategia y su propósito, se formó militarmente a sabiendas de que para qué se formaba, porque ya él había regresado de sus estudios en Europa, ya venía con la experiencia que vivió y con el propósito de hacernos libres e independientes. E instó a sus compañeros para que ingresaran también a la Guardia Nacional, y de ahí surgió ese grupo armado de dominicanos que, aunque estaban dentro de esa égida del ejército haitiano, en la Guardia Nacional eran dominicanos de sentimiento. Bien. Cuando se presenta el asunto, porque Duarte se alía en una táctica, en una estrategia muy, muy bien definida, a los liberales haitianos para enfrentar a los conservadores. Los liberales, en la cabeza estaba Charles Gerard. Los conservadores estaba Boyer, que fue quien ocupó
esta parte de la isla. Entonces Duarte se une a esos grupos y logran destronar a Boyer. Pero estaban los remanentes de Boyer aquí, dirigiendo esta parte de la isla. Y ahí es que Duarte se crece, dirige no solo a los dominicanos que están en la Guardia Nacional, sino llega a liderar inclusive a los haitianos, porque él le daba orden al que coordinaba a los haitianos que estaban aquí para enfrentar a ese grupo. Y lo enfrentaron y hubo refriega y acciones armadas. Precisamente, doctor, hablando de esa historia de Duarte, que como bien usted dice, muy pocas personas la conocen, ¿qué esfuerzo o qué apoyo se le está dando al Instituto Duartiano para que en sí se haga eco de esta historia tan grandiosa y de obviamente nuestro padre de la patria? Correcto, le completo que una función también importante del instituto es procurar que la imagen del padre de la patria conserve las esencias. Aunque respetamos la facultad creadora del artista, en medio de todo le hacemos una exigencia para que al hacerse una escultura o un retrato, pues sea lo más cónsono con la fisonomía del patricio. Completo, en cierto modo, lo esencial. Hay otras cosas, pero esto es lo esencial. Mire, el instituto, a partir del año 2001, fue beneficiario de una ley, la ley 12701, que establece la autonomía del instituto, pero además le exonera del pago de tributos, es decir, impuestos, tasas y contribuciones especiales, etc. A la fecha, han 24 años esa disposición. Nosotros no hemos sido beneficiarios de esas exenciones. Nos cobran impuestos, nos cobran ITEVI, etcétera. Porque le da la gana a impuestos internos. Porque desafortunadamente en el país todavía estamos en tránsito hacia el Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho se caracteriza porque se cumplen las leyes. A más se cumplen las leyes en un país, más Estado de Derecho. El otro componente es la legitimidad. La legitimidad se verifica cuando las decisiones de la autoridad legítima se cumplen y se acatan. Y todavía aquí estamos luchando porque se acaten las decisiones que provienen de la autoridad legítima. El presidente del Tribunal Constitucional, Ray Guevara, decía que había 100 sentencias del tribunal que no habían sido acatadas o acogidas por instancias públicas. Eso nos cuestiona seriamente. En pocas palabras, usted dice que la ley que tiene el Instituto Duartiano no se está llevando a cabo. Por lo menos lo que tiene que ver con las exenciones impositivas. Y que como ONG no lo están exonerando. Bueno, nosotros no somos ONG, debo aclararle. En principio lo fuimos, pero luego que nos oficializaron, ya nosotros nos convertimos entonces en una institución de carácter oficial, aunque autónoma. Es decir, el instituto tiene su asamblea que escoge su directiva y su presidente. Y nosotros sí nos acogemos a las directrices del Estado en lo que tiene que ver con la administración y transparencia de fondos. Nosotros tenemos un auditor permanente de la Contraloría General de la República en el instituto. De manera que cada centavo que se utiliza allí, que se emplea, pasa por ese sedazo. Y es bueno que así sea, porque nosotros tenemos que garantizar el ejemplo de transparencia, de rectitud y de honestidad de Duarte al momento en que rindió cuentas. Y le digo a usted que esas fuentes de apoyo provienen del presupuesto general de la nación. Ok. Ahora, hay una línea de pulcritud, de modo que, aunque no es suficiente el presupuesto, nosotros procuramos acogernos a esa limitación, pero emplear un fondo para cumplir estrictamente con las esencias. Y particularmente es el único museo gratuito,
y además donde el ciudadano va y sale con literatura patriótica siempre, de manera permanente. Libros, folletos, cartillas, en muchos casos banderas nacionales, porque hacemos campañas de banderas nacionales, sobre todo en el punto fronterizo del país. Excelente, en el sector fronterizo del país. Exactamente. Háblenos sobre eso, porque eso es importante. Sí, Y en ese mismo orden, para que usted no amarre, ¿qué cosas deben emular los jóvenes de Juan Pablo Duarte? perfecto. Bueno, pues nosotros en Frontera hacemos unos trabajos especiales. Nosotros tenemos los llamados órganos de base. Tenemos los centros duartianos. Donde quiera que hay la posibilidad, establecemos un centro duartiano. Todas las cabeceras de provincia y algunos municipios, distritos municipales y hasta en algunas secciones. De modo y manera que esa gente hace la representación del instituto y nos nutren. Por eso nosotros sabemos por qué punto fronterizo están pasando haitianos ilegales. Nosotros le presentamos la información a las autoridades, nos quejamos. Eso a la gente no le gusta. A la autoridad no le gusta que uno le diga las cosas y ni lo denuncie. Y entonces eso nos hace a veces hasta pescar antipatías. Claro. Pero bueno, es nuestro deber como dominicanos velar por la integridad del territorio y quejarnos. Con Frontera tenemos una queja grande. ¿Cuál? La Constitución de 2010 estableció precisamente en el artículo 10 la necesidad, eso lo enfatizó, porque eso lo decía la Constitución anterior, pero lo enfatizó, de que en la zona de frontera había que establecer un privilegio a favor del desarrollo fronterizo. Privilegio que tenía que abarcar lo empresarial, lo turístico propiamente dicho, y también lo concerniente a la difusión de la dominicanidad a través de la historia, los valores patrios, incluyendo esa radiodifusión, porque si hay penetración de las estaciones de radio de Haití, es porque el Estado dominicano no se ha encargado de facilitar antenas de relevo o mecanismos tecnológicos que permitan eficazmente la difusión de las estaciones de radio del país y particularmente de la frontera. Hablando en ese mismo punto con relación a la parte haitiana, ¿cuál es su opinión con relación a la migración haitiana en el país, las deportaciones, y que cada vez nos vemos un poco más arropados, pudiéramos decir, por la parte haitiana? Perfecto. Concluyo con el asunto de la frontera diciendo lo siguiente. Desde el año 2010 que se estableció ese privilegio, al mismo tiempo se hizo una reserva de ley en ese artículo 10 de la Constitución que establece que el Congreso tendría que articular una disposición legal para privilegiar la titularidad de la tierra en dominicanos y dominicanas, en una franja determinada de frontera, es decir, en una extensión superficial determinada. Todos los países que tienen frontera terrestre con otro tienen disposiciones para que, o para proteger la soberanía terrestre y además para garantizar ese punto estratégico. Aquí no se ha hecho eso. Fíjese, estamos hablando de 2010. A la fecha de hoy van a ser ahora 15 años, el 26, de esa Constitución. El Congreso no ha cumplido con ese mandato constitucional. No ha cumplido con el mandato constitucional. ¿Qué significa eso? Que hay poco interés por la cuestión patriótica, por la preservación de la soberanía, del territorio. Hablando de interés, doctor, a mí me gustaría saber cuáles programas ha estado desarrollando el Instituto Duartiano para fomentar el sentimiento patriótico, principalmente en los jóvenes, que se han mantenido muy apáticos. Perfecto. Bueno, voy a unir esa Muy intervención bien, suya sí, con la juventud. Exactamente. Sí, pero voy con usted. Mire, nosotros hemos sido muy claros en el sentido de que hay que cumplir la ley. Sí, claro. Y todos los países del mundo, todos, sin excepción, a las personas que están de manera irregular o ilegal en su territorio,
le aplican un procedimiento para sacarlo del territorio y mandarlo a su país. Esa es una regla de oro de todas las naciones y de todos los países. Al único país en el mundo que se ha pretendido, inclusive con una participación muy activa, muy irreverente, muy respetuosa y hasta desafiante de organismos internacionales y de personalidades internacionales, ha sido con respecto al a nuestro país. Nosotros como país tenemos que mantener todo el tiempo la posición clara de que se respete nuestra soberanía, de que nadie, porque es que la Constitución nos blindó. Y ese artículo 3 de la Constitución que establece lo concerniente a la soberanía, usted se pone a buscar el proyecto de ley fundamental o Constitución de Duarte y junta 3 postulados que están ahí, y se va a dar cuenta que, en definitiva, ese artículo resume ese contenido duartiano. Blinda, en cierto modo, lo que es nuestra soberanía. Y establece claramente que nadie, ni de manera directa, ni dominicano, ni menos extranjero, ni de manera indirecta, puede inmiscuirse en los asuntos internos de la República. Y las leyes de migración constituyen una expresión de la soberanía de nuestro país. Y por tanto corresponde a la autoridad dominicana aplicar su ley sin injerencia de nadie, porque son atrevimientos que no se pueden permitir y que nosotros tenemos que rechazar de manera categórica. Así que la política de repatriación le corresponde aplicarla al gobierno nacional, a quien administra en el Estado Dominicano. Y ya, sí. don Víctor, en este minuto que nos queda para cerrar este espacio, si nos puede responder ya un mensaje para la juventud, ya que vamos a tocar esta parte ahora el 26 de enero, un mensaje para la juventud, que sean los fieles seguidores de nuestros principales patricios, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Bella y Francisco del Rosario Sánchez. Y bueno, voy a hacer como un resumen rápido. Bueno, en lo que tiene que ver con Duarte, su juventud y su compromiso, bueno, los jóvenes han de ver en Duarte el ejemplo a seguir, el modelo. El joven, muy joven, que se propuso liberar su patria, que le dio nombre, en su juramento, República Dominicana, que le dio bandera cuando la describe como un pabellón tricolor en cuartos encanado y azul atravesado por Cruz Blanca, que le dio el escudo cuando hace reserva de que el Estado futuro tendrá su correspondiente escudo de armas, que le dio las palabras sacramentales Dios, patria, libertad, que usaron los trinitarios y que la Constitución hoy retiene en el artículo 34 como el lema nacional de los dominicanos, que le dio un proyecto de Constitución con postulados esenciales que tienen aplicación, que garantizaban las libertades públicas, los derechos fundamentales, las garantías fundamentales. Bueno, en fin, ese Duarte modelo que impulsó una idea, que llevó conciencia a un pueblo y que hizo posible una patria libre, soberana e independiente. Yes. Ese Duarte es un referente y nosotros como dominicanos tenemos que tener claro lo siguiente. Nosotros, en 180 años de vida republicana, hemos asumido a Duarte todas las veces que se han conculcado los derechos fundamentales, la soberanía, la independencia, la libertad. Esa posición tiene que ser firme y tenemos que estar dispuestos, como dominicanos patriotas, a hacer todo sacrificio por prevalecer por encima de todo nuestra condición de patria libre, soberana e independiente. Y muchísimas gracias, don Víctor, doctor. Gracias por gracias de verdad por ilustrarnos, por darnos esa guía con relación a nuestros patrios. Así es. Ahora por la